Así es, hermano. Vamos a comenzar esta mañana entonces. Y como veníamos hablando de la serie de Por la Fe, hoy vamos a hablar de una persona que muchas veces es, a veces nombrada. Y es Miriam. Y vos decís, Miriam, ¿dónde está Miriam? ¿Vale? Yo te voy a invitar ya que vayas buscando en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2. Y Marian, María o Miriam, ¿sí? Como se puede traducir este nombre, es una de esas personajes importantísimos en la historia de la redención del pueblo de Israel. Así que hermanos, vayamos allí a Éxodo capítulo 2 y mira, el nombre María es uno de los nombres más comunes de muchísimos países, pero a nivel mundial. ¿No? María es uno de los nombres muy, muy común. Claro, esto se debe a la importancia del nombre María por el hecho de ser la madre de Jesús, ¿no? Entonces muchísima gente le pone ese nombre. Y hay un pasaje en Miqueas capítulo 6, ¿sí? En Miqueas capítulo 6 que nos va a decir algo muy, muy importante. Allí, Miqueas capítulo 6, los invito a buscar allí. Y allí capítulo 6 de Miqueas, como siempre, allí nos lo encontramos fácilmente en Miqueas, allí, capítulo 6 versículo 4. Miren lo que nos dice aquí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿Sí? María, ese es el nombre que da la palabra de Dios aquí, pero la etimología de la palabra del nombre María viene de Mariam, ¿no? Y el homónimo de Mariam es Miriam. Así que para que no nos confundamos con el María del Nuevo Testamento o con otras Marías del Nuevo Testamento, vamos a usar su homónimo, ¿sí? Miriam, aquí en el Antiguo Testamento. Y ella participó en el evento más importante de redención del pueblo de Israel, ¿no? En la salida de Egipto. Así que es una mujer fundamental. Y vamos a ver que ella usó realmente la fe. Es una mujer de fe. Y siempre escuchamos de a Moisés, de Aarón, y son los nombres más renombrados, ¿no? En las historias del Antiguo Testamento. Pero Miriam ha jugado un papel muy importante, ¿no? Para la redención del pueblo de Israel. Así que, queridos hermanos, vamos a ponernos un poquito en contexto. 350 años, ¿no? Es mucho tiempo, donde, como lo mires, ¿no? O sea, la verdad que 350 años es muchísimo tiempo. Eh, la palabra de Dios dice que, bueno, José muere, ¿no? Y los israelitas en ese momento, a pasar los años, son cientos de miles, ¿no? Entonces, ocurre algo en el Éxodo capítulo 1 versículo 8 va a empezar a ponerlo en contexto de la situación, ¿no? Previo al nacimiento de Moisés y la intervención de Miriam, que hoy vamos a hablar de Miriam, ¿no? Que por la fe. Y el versículo 8 dice, entre tanto, ¿sí? Entre tanto que había muerto José, que los israelitas habían multiplicado de miles, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, hay aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, y también se unan nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. La motivación real era que este nuevo rey que se había levantado, que no conocía a José ni al pueblo de Israel, veía una amenaza. ¿No? La amenaza no solamente que podía luchar contra ellos mismos, sino que el problema era que dejaría de ser sus esclavos. ¿No? Dejaría de ser sus esclavos. Ahora, eh, vemos que acá comienza el primer dolor, por decirlo así de una manera, que va a empezar a vivir Israel. Un rey que se levanta, que no conoce a José, que no conoce la historia, ¿no? Del pueblo de Israel y del Dios verdadero, ¿no? El versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen en sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Allí vemos que el segundo dolor que está viviendo, que va a empezar a vivir el pueblo de Israel, es la dura esclavitud. No solamente que ya eran esclavos, sino que se iba a poner duro. ¿No? Había jueces, ¿no? O principales que los mantenían en la ardua tarea. No los dejaban ni un momento, por decirlo así, ni respirar. Estaban totalmente
siendo cargados con más y más tareas pesadísimas, ¿no? Así que este segundo dolor que empieza a vivir el pueblo de Israel se va a convertir en algo peor. El hecho de que en el versículo 22 del capítulo 1 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. La verdad que aquí la cosa se pone un poquito, no, muchísimo más difícil. No solamente que a pesar de que ellos lo hacían trabajar más duramente y posiblemente perderían la vida muchas más personas por la tarea ardua, lejos de eso, ¿qué sucedía? Los israelitas se multiplicaban y se multiplicaban. Entre medio de esta decisión de echar las personas al río, este faraón le llama a las parteras hebreas, fíjate el versículo 15, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. ¿Y qué dice? Que cuando vayan a los partos, si es hijo, que lo maten inmediatamente, ¿no? Las parteras dicen algo importantísimo, que ellas temieron a Jehová y no hicieron como el faraón decía, ¿no? El versículo 17 dice eso, porque las parteras temieron a Jehová y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, ¿no? El versículo 20 me dice: y Dios también hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Luego de estos sucesos es cuando el rey, cuando el faraón dice: ya, bueno, ahora cuando nazcan, si es varón, hay que echarlos al río y que mueran ahogados. Así que realmente el contexto de esta situación es realmente catastrófico. Es temer la vida de tus propios hijos. Una situación realmente dificilísima que estaba empezando a vivir ya el pueblo de Israel en esclavitud, ¿no? Sino ahora con peligro de muerte. Ahora, aquí es cuando empieza la aparición de Miriam, ¿no? Ella está en un hogar, en el capítulo 2 de Éxodo, ¿sí? Nos va a explicar un poco esto. Seguimos en contexto. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió de luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y le colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla, ¿no? En un carrizal a la orilla del río, ¿no? Esta situación es la que está viviendo esta familia, ¿sí? Que por supuesto la tradición, ¿no? Habla de estos padres que eran Amram y Jocabed, la mamá de Moisés. Ahora, estos padres nos va a decir algo importante la palabra de Dios de estos padres, ¿sí? Mira, vamos a Hebreos capítulo 11, perdón. Hebreos 11, versículo 22. Hebreos 11, 22. Fíjate lo que dice aquí, de esta familia. Cómo comienza a mostrarnos la palabra de Dios, esta familia donde nació Moisés y estaba Miriam. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¡Wow! ¿No? La fe de los padres de Moisés. Ellos veían que su niño era hermoso, pero quiero decirte algo, no era hermoso solamente en apariencia. Una descripción más de toda esta historia la encontramos en el libro de Hechos. Te invito a que vayamos ahí, estamos poniéndolo en contexto. Hechos capítulo 7 nos va a hablar de esta historia el primer mártir, ¿no? Esteban. Ahí cuando da su defensa antes de su muerte. Hechos 7:20, mira lo que dice. Hechos 7:20. Busquemos allí, Hechos 7:20, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre, ¿no? Fíjate, y fue agradable a Dios. O sea que no está hablando de solamente era hermoso Moisés en cuanto a su apariencia, sino que era hermoso ante Dios, ante los ojos de Dios. Y cuando vemos algo que en la palabra de Dios una persona es agradable ante los ojos de Dios, son las personas que normalmente tienen un propósito y un destino especial, ¿no? Y la verdad que en Moisés claramente vemos ese destino. Por la fe, estos padres hicieron lo que hicieron y preservaron la vida por lo menos durante esos 3 meses. Y aquí entra nuestra heroína, por llamarlo de una manera, Miriam. Ella, en el versículo 4, ¿sí? Es la hermana de Moisés, la hermana más grande, ¿no? Y dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, ¿no? Fíjate, aquí me encanta porque
no solamente Miriam había entendido y había seguramente visto esa fe, la oración de sus padres al Dios verdadero, sino que seguramente, esto lo digo, ¿no? Especulando un poco con la situación, porque ella ve cuando su madre lo pone en esa arca, no en esa arquilla, en el río, a su hermano. Y quiero decirte algo sobre esto, algo realmente bonito en la palabra de Dios, ¿no? Vemos dice, esta arquilla de juncos, ¿no? Y ustedes ven que esa arquilla fue construida y fue calafateada con asfalto y brea. ¿Recuerdan que otra historia en la palabra de Dios nos habla de un arca, como una canasta, donde fue calafateada, ¿no? Con asfalto y brea? Y como sabemos es la historia del arca de Noé, ¿no? Esa canastilla, esa arca, esa arquilla, realmente fue la que sostuvo la vida de todas esas personas en el río, ¿no? Y en aquellos momentos en el diluvio, ¿no? En los mares que había allí. Y a mí me encanta entender que la misma palabra de arquilla en el hebreo es usada para arca. Es la misma palabra. Y es la única vez que se utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento, ¿no? Así que se está refiriendo, ¿no? Algo tan precioso como esa historia del arca de Noé, con esta arquilla que también preserva la vida de un libertador, de alguien que ofrecería, ¿no? Esa oportunidad de parte de Dios para la redención del pueblo de Israel, ¿no? Que era Dios mismo, pero a través de Moisés. Y ese paralelismo precioso del arca de Noé y la arquilla me llama la atención porque vemos esa soberanía de Dios, ¿no? La misma, eh, el mismo objeto de muerte en un momento que fue el diluvio, y en este momento, a través del ahogamiento de los bebés en ese río, fue el instrumento que Dios usó para salvar la vida. Un instrumento de muerte, que es el río en este caso, y el diluvio en la otra, el agua, Dios realmente, en su plan divino, usa para salvar la vida, ¿no? Flotan a través de ese objeto que primeramente un ser humano dijo que sería de muerte, y Dios lo convirtió en vida. Porque Dios es soberano, querido hermano. Y Dios particularmente con el agua tiene algo que transforma todo, ¿no? Dios puede hacer esas cosas y mira, cuando hablamos de... Hay mucha gente que especula con estas historias de la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, no, bueno, pero el hecho de que esté en la orilla significa que no estuvo en la corriente, entonces por eso no fue arrastrado y quizás muerto. Al hecho de que la princesa lo encontró entre los juncos, significa que al final intentaron cuidarlo. A veces, mira, querido hermano, muchas especulaciones, pero también podrían, cuando lo hubieran encontrado, darse cuenta de que era un bebé que intentaron proteger y matarlo de igual manera. Las especulaciones con Dios no sirven, querido hermano, porque Dios es perfecto en lo que hace. Dios es santo, Dios es justo, Dios es todopoderoso. Esos detalles que nosotros podemos especular cuáles fueron, esos detalles estaban en el control preciso de Dios. Y eso pasa también en nuestras vidas, querido hermano. Y vamos a poner en práctica este mensaje. Vamos a entender por qué es tan importante entender la fe de Miriam. A mí me encanta porque Miriam, ella dice que se puso de lejos a mirar lo que sucedía. Ella no tenía perdida la esperanza de que algo sucediera con ese hermano. Intentaron proteger y salvarle la vida. Estuvo allí en el momento preciso cuando sabemos que en la palabra de Dios vemos allí cuando empieza a pasar lo de la hija del faraón, ¿no? Dice, la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase, ¿no? Fíjate cómo la providencia de Dios ocurre allí y salva al niño, sabemos la historia, que le salva la vida. Me llama la atención cuando dice que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, le dijo, este niño es hebreo. Y los historiadores dicen que seguramente la princesa, ¿no? Estuvo diciéndole a muchas criadas que tenían cerca de ella, diciéndole, a ver, Carmelón, Carmelón, a ver quién se ocupa del niño. Y no, quizás no lo podían haber calmado. Allí interviene Miriam, que estaba cerca, estaba vigilando la situación. Y ella misma le dice, ¿no? Ella misma le dice. Entonces su hermana estaba ahí, estaba ejerciendo esa fe, estaba confiando en Dios, pero estaba intentando
salvar a su hermano. Ella entendía que había algo precioso y una palabra de Dios y una providencia de Dios y un entendimiento de lo que había escuchado de sus padres. Y a mí me llama la atención, querido hermano, que esta joven estuvo en una familia donde conocían al Dios verdadero. Mi pregunta es, ¿nuestros hijos conocen al Dios verdadero a través de nuestras enseñanzas, de nuestra vida, de las cosas que les podemos contar de cómo es Dios, de que Él lo cambia? Eh, Querido hermano, a veces no, siempre usamos la fe para las cosas de Dios, pero nosotros tenemos que tomar ese rol, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque hay responsabilidad también de parte de nosotros, ¿no? En las cuestiones de fe, ¿sí? Así que, ¿por qué? Porque no es una fe ciega, es una fe racional, es una fe que tiene razones, la fe de nosotros. Y cuando Dios nos permite pasar por un montón de cosas, hay una responsabilidad de parte de nosotros, la confianza, el perseverar, el estar firme. Ya veremos más cosas de esta, ya veremos muchas más cosas de esta, querido hermano. Pero allí ella toma cartas en el asunto, está cerca, está vigilando y le dice a la princesa, quiere que te busque de las hebreas para que lo cuide. Y sabemos la historia, ¿no? Providencialmente ella justamente la pone con la madre, ¿no? Con la madre de Moisés. Así que aquí vemos algo realmente precioso, ¿no? Precioso, que, que vemos esa fe de Miriam, esa participación en el plan de redención del pueblo de Israel por este hermano de ella, ¿no? Moisés. Y me encanta porque fue criado por sus padres, Moisés. Y esto es muy importante. Eh, el versículo 9 me dice, a la cual dijo la hija de Faraón, cuando traen a la madre de Moisés, obviamente, por la providencia de Dios, la hija del Faraón le dice, eh, llévate a este niño, criármelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. No solamente que Dios le devuelve a su propio hijo, sino que encima le dice, te voy a pagar, ¿no? O sea, Dios hace cosas realmente extraordinarias en esta situación. Y esta crianza de la mamá de Moisés se daría aproximadamente, según la tradición y los historiadores, entre los 9 y 12 años. Luego vendría a devolverle el niño a la princesa, ¿no? Que esa princesa luego sería una de las reinas más famosas de Egipto. Y, querido hermano, me encanta porque cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, ¿no? Eso significa que lo hizo legalmente su hijo, ¿sí? Eso es lo que significa allí la palabra. Y puso su nombre Moisés porque de las aguas lo saqué, ¿no? Aquí un poco de historia, un poco de contexto de lo que está sucediendo, pero algo importante. Ya Miriam interviene en la historia como una mujer de fe, como una niña, una joven, que había entendido de parte de su familia al Dios verdadero, ¿no? Y quiero que leamos algo importante, ¿no? Eh, Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 11. Y aquí vamos a casi entrar ya al primer punto, porque este fue el contexto. Y Hebreos, ¿sí? Capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, sufrir, ¿no? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Acá quiero que vayamos a entender antes del primer punto, pero una connotación importante, querido, que la palabra de Dios nos declara aquí. En este pequeño tiempo, por llamarlo de una manera, a lo largo de toda la vida de un hombre, esta niñez, de nacimiento hasta los 9 o 12 años, Moisés pudo aprender tal de verdades desde parte de su familia del Dios verdadero, que luego de adulto no no quiso pertenecer a las riquezas, no quiso pertenecer a todo ese conocimiento que él podía haber adquirido. Sabemos que la palabra nos dice que Moisés era portentoso en palabra y tenía conocimiento. No le importó nada todo eso, porque entendía el propósito de Dios, entendía un pueblo escogido, entendía
todo lo que sus padres le habían explicado. Y fíjate lo que dice, porque se sostuvo como viendo el invisible. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, querido hermano, porque vos y yo, de igual manera, no vemos a Dios de manera visible. No vemos de manera visible, pero wow, no sabemos y no creemos y no lo vemos como a un Dios totalmente real en nuestras vidas. Nuestra vida está sostenida por el invisible, porque Dios es espíritu y a Dios nadie le vio jamás, pero Jesucristo le dio a conocer. Nosotros realmente creemos en Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Sabemos que por la historia, evidencias de la historia, Él es Dios. Querido hermano, nuestra vida está sostenida por razones reales, aunque no las veamos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún nos esperan grandísimas promesas que no podemos palpar todavía, que no las vamos a poder ver todavía mientras estemos vivos. Pero tenemos esa esperanza bienaventurada de que nos espera la salvación. Y se nos ha dado el Espíritu Santo como la garantía, la pequeña señal, como ese pequeño pago adelantado para que nuestra esperanza realmente esté sustentada en ese poder de Dios que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. La esperanza. Querido hermano, aquí a mí la palabra de Dios me enseña muchísimo y la verdad que me redarguye muchísimo en cuanto a la crianza de nuestros hijos. En lo que dejamos con ese pequeñito, que pueda entender a ese Dios verdadero y después ya no entregarse al mundo ni tratar de vivir para este mundo, porque conocía al Dios verdadero. Así que bueno, un paréntesis allí, hablando un poco de los padres de Moisés, ¿no? Y vamos a ver el primer punto del mensaje que nos va a llegar a llenar de esperanza, querido hermano, y entender esto de la fe de Miriam. Eh, el primer punto es la espera en Dios. Primer punto del mensaje, la espera de Dios. ¿Es fácil esperar en Dios? Porque a Miriam le costó esperar más de 80 años. Mira, quizás la vida que vos y yo no vivamos. Quizás nos morimos antes de 80 años y ni siquiera podemos verlo. Miriam esperó más de 80 años. Esto nos relata la palabra de Dios allí cuando en Éxodo capítulo 2, versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés y este pasaje, ¿qué nos dice de la edad de Moisés? Cuando vamos al pasaje, ¿no?, donde nos explica todo esto en Hechos 7, ¿no?, 22, ahí nos explica que eh, Moisés tenía 40 años cuando sucedió lo de la muerte del egipcio, ¿no? Entonces salió a sus hermanos y vio en las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, ¿no? Entonces miró a todas partes, bueno, dice que lo mató y lo enterró en la arena. Ustedes saben que luego lo acusaron de que alguien lo había visto y él huye y imagínate a Miriam huyendo de allí y va a la ciudad de Madián. Y ahí está otros 40 años, dice la palabra de Dios, en Madián, ¿no? Y él recuerda, ¿no?, ese llamado, es llamado de vuelta por Aarón y se reencuentra en el desierto. Yo, la verdad que no me imagino a Miriam lo que habrá sentido cuando realmente, aparentemente llegaba realmente esa redención que tantos años había esperado. Ella realmente vio cuando Aarón llama a Moisés, ellos se reúnen, ¿no? Y ustedes saben después todo lo que pasa, ellos se reúnen, Dios llama a Abraham y luego van a Faraón. ¿Te imaginas a a Miriam, pensando, wow, ahora van a ir a Faraón, ahora sí ya está cerca, ahora está así cerca la redención, ahora se va a cumplir lo que tanto esperábamos. Ya habían pasado 430 años, querido hermano, 430 años de esclavitud. Y ustedes saben lo que pasó. Sabemos la de las plagas. Y al final sale Egipto, ¿no? Y por fin podríamos decir, Miriam, aquí está, ya está todo bien, hemos sido liberados. Pero querido hermano, 80 años para empezar a ver cumplir una promesa, cumplir ese llamamiento. Tú y yo, ¿cuánto tiempo esperamos a Dios? Lo que sucede es que a veces nosotros ni siquiera sabemos lo que Dios nos va a deparar en el destino. Confiamos en que todo lo que nos sucede a los que aman a Dios cooperan a bien.
Aquí a veces nosotros no estamos en esta promesa puntual de algo. Nosotros tenemos la promesa puntual de la vida eterna. Pero en el transcurso del día a día, nuestra vida está llena de incertidumbre, llena de cosas que no sabemos qué ocurrirán. Pero qué glorioso que es Dios, es que dice que en todas ellas Él estará presente. En todas ellas dice, estaré con vosotros hasta el fin. En todas ellas ayudarán al propósito por el cual fuimos llamados, que es conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero querido hermano, tú esperas en Dios. ¿Cómo vives la espera en Dios? Porque querido hermano, aparentemente aún ahora en lo que estamos hablando de Miriam, Miriam decía, ya está, bueno, ya está, ya estamos saliendo, no hemos marchado de esclavitud. ¿Y qué sucedió? Otra vez el faraón. Sí, sí. Otra vez los problemas. Otra vez la encrucijada. Otra vez la duda. Al final no era así. El mar rojo por delante de los egipcios. Querido, estaban pasando realmente otra vez en la misma circunstancia. La misma duda. La misma incertidumbre de a ver si Dios realmente podía sacarlos, ¿no? Y liberar al pueblo. Así es nuestra historia. Y así es nuestra vida. Nuestra historia es esperar en Dios y vemos que en la obediencia está la victoria. Luego vuelven los problemas, vuelven las circunstancias y otra vez esperar en Dios y obtener la victoria por medio de la obediencia. Ese es el primer punto en la vida cristiana, querido hermano. Tenemos que esperar en Dios porque Él es perfecto, porque Él entiende los tiempos, Él llega en el momento justo. Sabemos que acabamos también como iglesia de pasar momentos preciosos de conferencia. Y al otro día mismo, otra vez, se presenta Egipto, otra vez se presenta un faraón, otra vez se presenta las circunstancias difíciles de la vida. Pero, ¿qué vamos a hacer? Y acá está el segundo punto. La circunstancia desde la perspectiva humana. Lo primero que hay que hacer es esperar en Dios. Y el segundo punto es cómo respondemos a la perspectiva humana. Porque la perspectiva humana no va a obrar la voluntad de Dios, no va a obrar la justicia de Dios, no va a obrar el propósito de Dios. Porque hay dos respuestas, querido hermano. Ante la perspectiva de las circunstancias, humanamente hay dos respuestas. Hay dos respuestas. Y vamos a hablar un poquito de Miriam, de lo que estaba viviendo Miriam. Y trasladarlo a tu vida, las circunstancias, trasladarlo a la iglesia, las cosas que están pasando hoy en día. Querido hermano, Miriam tenía a un ejército totalmente preparado para la batalla, un experto en la guerra, y a unos israelitas que no sabían y ni tenían herramientas ni armas. Querido, era totalmente desproporcionado, era inevitable la derrota, era realmente totalmente pesimista el espectáculo, el escenario que se iba a ver allí. La respuesta humana, la respuesta del pueblo se hizo conocer, obviamente. Le invito allí a Éxodo capítulo 14, un poquito más adelante, ante estas circunstancias, después de haber visto las plagas y con los prodigios y portentos con los cuales fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, hubo una respuesta humana ante la perspectiva humana de una circunstancia. Mira, hermano, el versículo 14, capítulo 14, el versículo 11 y 12, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hemos hablado en Egipto, diciendo, dejaros servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¡Wow! Querido hermano, ¿no te estás escuchando a ti a veces? Señor, ¿por qué me haces pasar por esto si yo? Señor, después de vivir lo que estamos viviendo, ¿por qué me haces pasar por esto? Señor, si yo no me lo merezco. Señor, si tú eres Dios. Señor, si tú me amas. Señor, si tú eres misericordioso. Y empezamos a quejarnos de Dios. ¿Ante qué? Ante una circunstancia de la perspectiva humana siempre habrá queja. Porque no estás entendiendo la voluntad de Dios. Y justamente Dios a veces no revela esa voluntad, no revela lo que va a venir, no revela lo que va a suceder contigo y conmigo, justamente para que ejercitemos la fe, la confianza en las situaciones difíciles.
Los verdaderos creyentes se prueban allí, por el fuego. Qué fácil que es servir a Dios. Como le dijo Satanás de Job, en balde te sirve, en balde te adora, porque le va bien. Sabemos lo que pasó con Job. Pero ¿qué pasa con nuestra vida, querido hermano? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Pasamos de la misma manera que Job? ¿O somos como el pueblo de Israel? Mejor, mejor había sido. ¿Mejor es el mundo? ¿Mejor te iba en el mundo? Entregado a los vicios, a las pasiones desordenadas, con un destino que era el infierno. ¿Eso a ti te parece mejor ante una circunstancia difícil que está probando tu fe? Nada más que tu fe, porque tu salvación no se pierde. ¿Cómo podemos vivir de esa manera quejándonos a Dios, entendiendo los portentos y los prodigios que ha hecho en el caso del pueblo de Israel? Pero ¿y en tu vida y en la mía? La salvación que tenemos, la seguridad de salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la misericordia que se renueva todos los días, la confesión, el que tenemos un abogado. Tantas cosas no equiparan una circunstancia en la vida para que dudemos de Dios. Querido hermano, no podemos vivir de esa manera. No podemos tener una respuesta como la del pueblo de Israel, conociendo al Dios verdadero. Pero hay personas que también tienen otro tipo de respuesta, ante una perspectiva totalmente pesimista de la vida o de los que nos pase. Fue la respuesta de Moisés. Quiero que te mites allí el versículo 13 del capítulo 14. Nos da la otra perspectiva, la otra respuesta. Y Moisés dijo al pueblo, escucha, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más, para siempre los veréis. ¡Wow! Pero eran cientos, eran miles, caballos, carros. ¿Cómo que no los voy a ver más? ¿Cómo que algo semejante prueba, semejante dolor, semejante, ponerle el nombre que quieras, semejante enfermedad, semejante situación, con mi familia, con mis hijos, con mi propia salud, con la iglesia, con mis hermanos, llámale la que quiera? ¿Cómo? ¿Cómo que Dios puede hacerlo desaparecer? Sí, querido hermano, ese es el Dios que vos y yo tenemos. Ese es el Dios verdadero que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Ese es el Dios que estás creyendo? Porque Moisés dijo, no temáis, estad firmes y ved. No temáis, es la respuesta. Estad firme, es la respuesta. Ved la salvación, es la respuesta, querido hermano. Si lo trasladamos a nuestra vida hoy en día, querido hermano, en el perfecto amor, en el amor maduro, en el amor que ha crecido, que entiende, que está completo, ¿no? Dice, echa fuera el temor. Echa fuera el temor. ¿Eres de los cristianos que viven temiendo lo que pueda pasar? ¿Le crees más a este mundo que nos va a oprimir, nos va a perseguir, que nos va a intentar callar? ¿O crees más que la palabra de Dios no vuelve vacía, que no va a estar presa, que hará lo que Dios quiere, que Él se reirá de ellos? Tú pierdes tiempo en ver qué sucederá con este mundo, entender los detallitos, porque a veces que tú te sientas preparado. Querido hermano, Dios te prepara, Dios te capacita. Si tú eres su hijo, tú pasarás la gran tribulación sin ningún rasguño, aunque te corten la cabeza. Porque para mí el morir es ganancia, porque el vivir es Cristo. Así que hermano, tenemos promesas, tenemos verdades ciertísimas para creer. Por eso no debemos temer, porque este mundo puede quitarnos la vida, pero no nos puede quitar a Cristo. Este mundo puede hacernos tambalear, pero estar firme, dice. No temáis, estad firmes. Hermano, Moisés dice que no prefirió las riquezas ni todo lo que podía obtener en este mundo, porque se sostenía, porque iba a padecer junto con el pueblo, como viendo al invisible. ¿Qué cristianismo estás intentando vivir? ¿O quién te enseñó un cristianismo donde no hay pruebas? Donde estos falsos maestros nos vienen diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿sí?
Dios puede tener ese tan plan maravilloso para tu vida que vayas a predicar y te maten cuando llegues el Evangelio. ¿Ese es el plan maravilloso que te ofrece Dios, dicho por estos falsos maestros? Por supuesto que no es así. Eso es dolor, es tristeza, pero hay, hay mucho más allá del dolor. Hay mucho más allá de la tristeza. Tenemos una esperanza. Por eso dice, y ver la salvación. No podemos temer, no podemos flaquear. Tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque hay que sostenerse en esa salvación que ahora no vemos, pero que es una realidad en nuestras vidas. Estamos a un paso. Estamos a un paso de poderle ver cara a cara. Vivimos en un mundo donde como humanos queremos conocer a muchas personas. Tenemos nuestros ídolos, ¿no? Mm, A veces llamamos ídolos, ¿no? Predicadores, cantantes, gente famosa y decimos, ¡ay! Conocí a tal. ¡Wow! Conocí. Esa emoción y esa pasión que te inunda el corazón ante ver a tu héroe, te pasa lo mismo con Cristo. Porque si no es así, querido hermano, tú tienes los pies en esta tierra. Tu ciudadanía está en la tierra. Pero el Hijo de Dios entiende que aquí es peregrino y que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué cristianos viven tras las riquezas? Que la Biblia dice que quien va tras las riquezas añade dolor. Y no entiende que como hijos de Dios tenemos calles de oro, puertas de perlas. ¿Por qué enfocarnos aquí? ¿Por qué no sostenemos nuestra vida en lo que es trascendental y no temporal, donde la polilla y el horrín lo corrompen? No va a quedar nada de lo que tú hayas invertido materialmente aquí. No quedará nada. Es tan necio pensar en acumular riquezas en este mundo y encima decir que eso es bendición de Dios. Que no estoy hablando de que Dios te bendiga económicamente, ¿eh? No estoy hablando de eso. Tú sabes a lo que me refiero. Tú sabes lo que me refiero a no entregarte tu vida a un jefe. A un jefe que es corrupto, que no te ama, que no murió por ti. Pero a Dios le decimos que no. Las respuestas ante las perspectivas que no están puestas en Dios será siempre egoísmo, queja. Pero la respuesta realmente como la de Moisés es la perspectiva bíblica ante la espera, ante la circunstancia. Querido hermano, eh, sabemos que después lo que ocurrió en la historia más contada quizás en las escuelitas bíblicas, en las escuelitas dominicanas, el cruce del Mar Rojo. Querido hermano, cuando pase el tiempo y tú esperes en Dios con la perspectiva correcta, tendrás detrás tuyo el Mar Rojo, habiendo sepultado todo lo que impedía tu crecimiento, habiendo sepultado todo lo que no te traía una intimidad con Dios. Como Pablo también decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios te ha llamado. Moisés había sido llamado. Él no se fortalecía en todas sus capacidades y en todos sus talentos, lo que poseía. Él confiaba en el Dios invisible. Él confiaba y sostenía su vida en las promesas de Él. Porque las promesas de este mundo, las promesas de un banco, las promesas de un trabajo, las promesas aún de un pariente, un cercano, alguien que también te ama, nunca serán eficaces al 100%, nunca serán 100% certeras, pero sí las promesas de Dios. Por ello debemos sostenernos en ella. Por eso la palabra de Dios es la roca que sostiene nuestra vida. Sí, sí, hay pasajes que la roca es Cristo, pero hay pasajes que la roca es la palabra de Dios, en la cual se sostenía nuestra vida. Y Moisés estaba sostenida su vida por la palabra que había sido dada por el mismo Dios. Querido hermano, vamos a seguir avanzando un poquito más. No sé qué tiempo voy. Uy, ya que voy casi 45 minutos.
Hermanos, vamos a ver un poquito de lo que ocurre, ¿no? De lo que ocurre allí en el capítulo 15 de Éxodo. Está, después de esto, del cántico de Moisés, un cántico precioso, pero yo vuelvo a hablar de Miriam, ¿sí? Miren lo que sucede allí con Miriam, el versículo 11. Miren, vamos a ver un poquito ahí, dice: ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? ¿No? Después que habían visto la obra de Dios. Después que ves a Dios actuar, ahí uno tiene que agradecer a Dios y levantar las manos y arrodillarnos y ¿no? Humillar nuestro corazón. El versículo 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Un corazón, querido hermano, cuando ve el obrar de Dios, no queda más que rendirse, no queda más que reconocer que Él reina. Es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él no queda más que decir: Dios, eres soberano. No hay quien detenga tu mano. No hay circunstancia que te pueda vencer. No hay palabra en el universo que lo puedan contener. Ese es el Dios que tenemos. Y este pueblo reconoce después de la obra de Dios. Nosotros somos iguales también. Después de una obra de Dios, uno reconoce a quién es Dios. Pero hermanos, la idea es que vayamos día a día creciendo y dejemos de quejarnos tanto de Dios, sino de reconocer casi siempre. Digo casi siempre porque somos humanos. Pero intentar siempre considerar quién es Dios. Querido hermano, el versículo 20, miren, vuelve en acción y dice: Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Querido hermano, aquí se dio la primera fiesta, ¿no? La primera alabanza de un pueblo agradando a Dios por medio, ¿no? de esta mujer Miriam, que contagia a mujeres y salen cantando a Dios. Y da tres requisitos, tres rasgos hermosos de Miriam. Y quería hablar de Miriam porque es por la fe que estamos hablando, ¿no? Por la fe Miriam hizo tantas cosas. Esta es una heroína dentro del plan de redención del Éxodo al pueblo de Israel. Él dice: y María la profetisa, ¿no? Y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, no se está refiriendo a otra, ¿eh? La palabra de Dios mismo dice quién es ella. La hermana de Aarón tomó un pandero, dice profetiza. Y querido hermano, profetiza realmente es alguien que habla o que tiene revelación de parte de Dios para las personas, ¿no? Un título, un nombre realmente poco común en aquellos tiempos. Era solo algunas personas y sobre todo eran en hombres. Pero también la palabra de Dios nos deja registrado en el Antiguo Testamento otras hermanas, otras mujeres que tuvieran esta característica. Débora, la vemos en Jueces capítulo 4, también a Hulda en Segunda Reyes 22:14 y la esposa de Isaías en Isaías 8:3. Así que hermano, vemos que esta era una función muy importante, ¿no? En el pueblo de Dios, dada de Dios a ciertas mujeres. Y Miriam era una de ellas. Pero también a mí me llama la atención que, como leímos al principio, ¿no? Miqueas la nombra a ella como uno de los que lideraban ese pueblo de Israel, que conduciría al pueblo de Israel a esa redención, a esa liberación, ¿no? Dice a Moisés, a Aarón y a María, a Miriam, ¿no? Dos rasgos, ¿no? Que Dios te nombre en su palabra. ¡Wow! Que Dios te nombre en su palabra. Todos nosotros estamos nombrados en la palabra. ¿Saben cuándo? Cuando dice: más porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos todos. Pero, querido, una mujer como Miriam, que hablaba de parte de Dios, una mujer que fue mencionada en la palabra de Dios como alguien que iba a ayudar a liderar, a conducir el pueblo de Israel en la historia de esa hermosa de la redención. Y el versículo 20 me da una característica de un poco el corazón de Miriam, ¿no? Que él dice, el versículo 21, perdón, dice: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yo aquí veo a Miriam volcando su corazón para dar gloria a Dios.
Ella entiende lo magnífico, lo grande que es Dios, porque a través de lo que hizo, Dios hizo más grande en su vida. ¿Esto te ocurre a vos y a mí? A mí me llevaba a pensar cuando leía esto, de decir, wow, cada vez que veo a Dios obrar, ¿crece en mi corazón esa comprensión de Dios? Dios no puede crecer, Él es perfecto, ¿sí? Cuando nosotros damos gloria a Dios, no estamos dándole más gloria porque y va creciendo la gloria de Dios. No, no. Nosotros damos gloria a Dios y nuestro corazón crece, toma lugar más la presencia de Dios. En ese sentido, ¿no? Podemos entender mejor a Dios. La comprensión de Dios a través de su palabra hace que esa magnificencia y majestad de Dios crezca en nosotros, ¿no? El entendimiento de ello, no que Dios crezca en gloria. Amén. Así que, querido hermano, características de una mujer para tener en cuenta en nuestras vidas. Hablamos de parte de Dios. eh, Qué hermoso que alguien pueda decir que se acuerde de nuestro nombre y pueda entender que le fuimos de ayuda, de guía en su vida. Y que cuando recuerden también nuestro nombre, entienden que alguien como nosotros pudo dar gloria a Dios y reconocer al Dios de la gloria y reconocer al Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Así que miren, nos enseña muchas cosas, querido hermano. Hermano, la historia sigue y yo quiero avanzar un poquito más rápido porque aún me queda un montón porque esta historia es apasionante, pero voy a avanzar un poquito y las quejas, querido hermano, realmente no dejan ver a Dios. En la queja uno no ve a Dios, querido hermano. Y lo vemos a través de las historias, que lo voy a resumir muy rápido, ¿no? Allí vemos en Éxodo, ¿no? 15:25, el agua amarga, ¿no? Mara, ¿no? Las aguas amargas. Dios las vuelve, las convierte en algo rico, ¿no? Y el pueblo se queja, Dios le ayuda. Después en Refidim, ¿no? No había agua, golpean la roca, Dios le da agua, pero el pueblo se sigue quejando. Y así vemos tantas historias del pueblo de Dios quejándose y Dios ayudando, quejándose y Dios ayudando. Querido hermano, luego las guerras, ¿recuerdan? Con Moisés, no con los amalecitas. Moisés dice cuando estaba en el monte, Josué peleando, él en el monte levantando sus manos, pero cuando sus manos caían, el pueblo enemigo prevalecía y ahí fue ayudado por Aarón y Ur. Ur era el esposo de María, de Miriam, ¿sí? Así que estaba allí su cuñado sosteniendo también sus manos. Así que, querido hermano, realmente eh, esta mujer, ¿no? Que vivió cosas extraordinarias, fue importantísimo en la redención del hombre, vemos algo que nos puede pasar a todos. Esta belleza, esta fe de esta mujer parece un poco a veces, en un momento de la vida, desvanecerse. Y es propio del ser humano. Es un propio del ser humano entender a Dios de una manera bella y real en un momento de la vida y pasar un tiempo y encontrarse en la queja. Y miren, se encontró en este lugar. En un momento, ¿no? Vemos ahí la palabra de Dios en Números 12. Le invito a que vayamos ahí a Números 12. Con esto voy terminando, hermanos. Número, capítulo 12, el versículo 2. Habían muchas cosas que habían estado pasando. Imagínense toda la historia que viene pasando. Y María y Aarón hablaron contra Moisés. A causa, fíjate, dice, a causa de la cusita que había tomado, ¿no? Porque él había tomado mujer cusita, ¿no? Había tomado una mujer y dice que Aarón y Miriam habían hablado contra Moisés. Pero fíjate que el versículo 2 va a dar realmente la motivación real. No era cuestión de que Moisés había elegido a una mujer, ¿no? de otro lugar. La causa real. La causa real. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Wow. Acá podemos entender algo en la fe de Miriam, que empieza a desvanecerse y deja de confiar en Dios, deja de entender a ese Dios que era el Dios verdadero que los libertó, y empieza a tener una especie de envidia y de ese egoísmo de entrar a decir, bueno, yo también soy algo, ¿no? ¿Cuántas veces, querido hermano,
vemos este punto muy feo en la vida de muchísimos creyentes. La envidia y los celos. La envidia y los celos, querido hermano. ¿No? Por la fe Miriam esperó en Dios, por la fe Miriam entendió las proezas de Dios y alabó a Dios y engrandeció a Dios en su alma y en su corazón, pero cuando dejó de estar firme, cuando dejó de ver la salvación, cuando empezó a considerarse a sí misma, que nos puede pasar a todos nosotros, empezó a decaer, empezó ya a sentarse en sí misma y dice, no habló Dios también por mí y por Aarón. Esta actitud es claramente negativa. No está hablando de un solo comentario porque dice que lo oyó Jehová. Y vemos más adelante, para ir avanzando, que el versículo 8 dice que lo cita aparte, ¿no? En ese momento dice, lo cita aparte a Aarón, ¿no? Y a Miriam. Y dice, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fíjate, ahí hay una distinción, ¿no? Que Dios hace de estos siervos que eran de Dios, que llevan al pueblo, Moisés y a otros. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Una cosas horribles que pasan en los ministerios. Hablar de los siervos de Dios. Y acá no estoy hablando, como dicen muchos, no hables mal del ungido. No, 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 no. No estoy diciendo esas tonterías que dicen los falsos profetas. Estoy hablando de que la palabra de Dios dice que no aceptemos queja o acusaciones de los que están en autoridad en la iglesia. ¿Sí? Querido hermano, acá Dios está en contra de hablar de los pastores o de los siervos, de los que guíen a la iglesia. ¿Por qué? Hablando mal. Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene marcado una voluntad para cada uno de nosotros. Y acá había celos y amarguras, celos y contiendas, celos y envidias. ¿Sí? No había una motivación de voy a restaurar al hermano si el pastor se está equivocando, ¿cómo no ayudarlo? No, no, acá hay celos, hay envidia, hay amarguras. Es decir, yo también quiero tener lo mismo. Querido hermano, muchas veces Dios nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. Dios nos libra de muchas murmuraciones. Pero la consecuencia no solo tiene problemas con nosotros en nuestra alma, que nos entristecemos, que contritamos al Espíritu. A veces también tiene consecuencia con los demás. Cuando Dios libera, libera de algunas consecuencias, pero uno es entristecido. Uno contrista al Espíritu Santo. Uno siente las consecuencias del pecado. A veces Dios, por su misericordia, no nos libera de algunas de las consecuencias. Pero en el caso de Miriam, le fue dada una lepra. Y aunque Moisés, más adelante dice, y porque pedido de Aarón, oró, ¿no? Y se arrepintieron, y Moisés oró y Dios la sanó, ¿sabe qué pasó? Fue apartada 7 días del campamento. Querido hermano, hay algo que tenemos que aprender. Al Señor no se le sirve como a uno le parece. Dios tiene requisitos, Dios tiene principios, Dios tiene unos mínimos para servir a Dios. La murmuración, como en este caso, la queja, la falta de compromiso, el egoísmo, los celos, son cuestiones que Dios no está de acuerdo, Dios está en contra, sobre todo. Escucha esto, sobre todo, si vos te das cuenta aquí, está hablando en el campo del liderazgo. Cuando uno tiene un equipo de trabajo, cuando tiene siervos en la iglesia, no se debe permitir estas cuestiones. En la iglesia, tampoco, pero menos en los siervos de Dios. Menos entre los siervos de Dios. No se debe esperar la murmuración, la queja y la envidia entre los siervos de Dios, querido hermano. Dios está en contra de ello. Y querido hermano, eh, sabemos que fue sanada, pero recibió las consecuencias, fue apartada. Dios a veces te tiene que apartar del ministerio por tu pecado. Serás restaurado, como lo fue María. Todo concuerda que ella se arrepintió y vivió bajo la sumisión, ¿no? De Moisés. Es más, cuando ella muere, como lo vemos en el, en Números, ¿no? El pueblo hizo luto un mes por ella, ¿no? Interesante que en el mismo año mueren los tres. Primero muere Miriam, luego muere Aarón y luego muere Moisés. Y querido hermano, ¿qué podemos aprender de este legado de Miriam? Con esto termino. Es que mucha gente, como ellos,
recibieron la consecuencia de todo esto. No entraron en la tierra prometida. Toda esta generación que se quejó no entró en la tierra prometida. Dieron vuelta 40 años, cuando podría haberlo pasado en 40 días. Querido hermano, esto a mí me lleva a pensar de por qué sirves a Dios. ¿Por qué estás en el ministerio? Porque hay mucha gente que no hace nada porque no ve los resultados. ¿Valió la pena? No, mira, hacer esto no vale la pena porque ¿cuál es el fruto? ¿Qué terminó? Querido hermano, tristemente hoy vemos a hombres en la iglesia, pastores, siervos, carentes de visión, miopes espiritualmente. Porque a ti y a mí no nos consta ver los resultados para seguir haciendo la voluntad de Dios. Hay voluntad de Dios directas para la iglesia, directas para tu vida y para mí. A nosotros no nos compete saber los resultados, ni cuándo saldrán los resultados. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y Él da los frutos. Él levanta los frutos. Oh, pero hicimos tal cosa y se convirtió uno, o vino uno. ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? ¿No fue salvado un niño, un bebé, en un río, en un canasto? Y se estableció el evento más potentoso del Antiguo Testamento, la redención de millares del pueblo de Israel, por un niño. Querido hermano, la vida de una persona, el ministerio son la vida de las personas, y una persona puede cambiar una generación. Así que, querido hermano, eres muy corto de visión, no tienes visión, eres miope, tienes la vista corta si tú haces las cosas para ver el resultado. Tú tienes que hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Crecer, evangelizar, edificar. El resultado lo da Dios. Servir. Todos tus recursos deben estar puestos en esas tareas, no en lo que da resultado. ¿Tú qué sabes? Yo qué sé lo que da resultado. Ahora somos humanistas pragmáticos. Porque cuando vemos estas historias como la de Miriam, ¿saben qué pasa? ¿A dónde está el pragmatismo humano? En la práctica esto era inviable, era imposible. El pueblo de Israel hubiera perecido si no intervenía Dios. Y así es, hermano, nuestra vida. Así es el ministerio. Así debemos vivir la vida cristiana. Creyendo en un Dios que hace cosas que no se pueden explicar, que humanamente no pueden suceder. Pero Dios es un Dios de poder y de milagros. Querido hermano, eh, hay tantas cosas del legado de Miriam, pero una cosa más. Querido hermano, hay que esperar a veces 80 años, como esperó Miriam, sin aparentemente ver los resultados. O sea, ¿sabes qué significa? Que a veces tú te vas a morir, yo me voy a morir sin ver lo que nosotros quisiéramos ver. Pero eso no es nuestra tarea. Nosotros tenemos que sembrar, regar. El crecimiento de Dios, los frutos los da Dios. Amén. Hermano, los mayores triunfos de tu vida y mi vida son aquellos que están centrados en dar gloria a Dios en todo lo que hagamos. Lo demás, lo demás. Querido hermano, Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de esta mujer, Señor, que en tus manos pudo emprender esa tarea de cuidar a un niño que sería ese libertador, que ejecutaría el plan de redención más importante del Antiguo Testamento. Gracias, Señor, porque ese niño puso la mirada en ese Cristo, en ese libertador, en ese redentor que vendría. Se sostenía como viendo tu cara, Señor, viéndote a ti. Señor, esta historia nos habla de que eres un Dios real desde los tiempos, de los comienzos. Tú nunca cambias, Señor. Gracias. Gracias porque nuestra fe realmente no es una fe ciega, es una fe real. Es una fe que la podemos palpar, Señor. Gracias porque hoy podemos disfrutar, Señor, de tener tu palabra y contar y ver lo que tú ya has hecho, Señor. Tú no te has equivocado y no has fallado en la antigüedad ni en el presente. ¿Cómo dudar de lo que nos espera? Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por la fe de Miriam, por la fe de los padres de Miriam. Señor, por la fe de Moisés. Señor, ayúdanos a ser esta clase de hombres y mujeres. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.